Jesucristo eres inspiración de una iglesia viva que sin temor se levanta, canta, grita con el corazón. Eternamente joven, como lo eres tú. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Somos el Ahora de Dios. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Me siento muy orgulloso y de verdad es un honor tenerlo aquí sentado con nosotros en este espacio. Tenemos acá a Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez. Monseñor, bienvenido a este espacio y gracias por decir sí a esta entrevista. Gracias a usted, Camilo, que ha querido tenerme en cuenta para hablarle a los jóvenes de Pereira y, si no estoy mal, también del Eje Cafetero sobre este Ahora de Dios que ustedes han asumido como lema. Estoy muy orgulloso, de verdad, es un logro muy bonito tenerlo acá, Monseñor, porque sé que en este diálogo que vamos a tener vamos a dar mensajes muy bonitos a los jóvenes y a todas las personas que van a estar conectados con este video podcast. ¿Por qué? Porque somos la actualidad, somos el presente. El reloj está corriendo y Dios nos quiere ahora en este momento. Los jóvenes son el ahora de Dios porque realmente ellos representan la energía vital de la iglesia. Los jóvenes son el presente porque se enfrentan actualmente a grandes desafíos. Se enfrentan a retos, a un mundo que, aunque ofrece oportunidades, también ofrece desafíos muy hostiles y violentos. Sin embargo, hay muchos jóvenes que tienen la capacidad de salir ilesos de algunas experiencias. Hoy la iglesia tiene que tener en cuenta que los jóvenes son la bandera y el rostro amable de Jesús. Y yo quiero hoy en este diálogo, Monseñor, preguntarle, ¿usted qué opina de ese lema? Somos el ahora de Dios. Es un lema bien interesante porque creo que une dos cosas. En primer lugar, une una característica de Dios. Aunque a Dios lo pinten en las imágenes como un anciano venerable, en realidad Dios tendría que ser presentado como el eternamente joven, porque en Dios todo transcurre en el ahora, todo transcurre en tiempo presente. Dios es ante todo acontecimiento. Entonces, por eso es una característica de Dios. Dios vive siempre en el ahora. Pero es también una característica de la época contemporánea, que algunos han dado en llamar posmodernidad, en la que ustedes han nacido. En esa en esa sociedad contemporánea, el presente es el tiempo privilegiado. La anterior generación privilegiaba el futuro. Y por eso seguramente sus abuelos les dirán muchas veces, nosotros nos sacrificábamos para darles un buen futuro a nuestra familia. Ustedes son más presentistas. Por eso, en este lema, el ahora de Dios, ustedes están uniendo las características del tiempo actual y están uniendo una de las cualidades esenciales de Dios. Por eso cuando vi el lema, cuando lo leí, sencillamente pensé en que los jóvenes en este momento de la historia son un reflejo de la eterna juventud de Dios. Son un reflejo de ese privilegio de la hora divino. Y son protagonistas en sus realidades. Claro que sí. Pienso que el mundo ha avanzado mucho en el estatuto, en el reconocimiento de todas las etapas de la vida, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, del joven adulto, del adulto mayor, y a cada uno le ha dado su protagonismo. Pero seguramente que por la fuerza juvenil, ustedes tienen una misión muy especial en este momento de la historia que usted mismo ha subrayado, está llena de desafíos, en la que muchos son capaces de salir adelante, otros les cuesta un poco más. Entonces ustedes que tienen todo este entusiasmo tienen que ponerlo al servicio de los otros porque en ustedes está la energía y la esperanza. Muy bien, gracias, Monseñor. Ojo, escuchen bien lo que Monseñor está diciendo y es un compromiso también que tenemos, ¿no? Además que lo que usted menciona, Monseñor, a mí me hace mucho eco porque, bueno, nosotros los jóvenes que estamos evangelizando en redes sociales, que la internet se ha convertido como en otro continente donde todos caben, literal, sin nacionalidad, sin una lengua como tal, donde todos son partícipes, también es un reto muy importante para los jóvenes porque es que los jóvenes de alguna manera a veces desdibujan su identidad con estas tendencias
Entonces, el ahora de Dios también es como este joven puede enfrentarse a estos retos sin perder realmente el ser auténtico. Porque las redes sociales se encargan de mostrarnos una cantidad de cosas que son superficiales, seamos honestos, pero muchos jóvenes en la actualidad están siempre dependiendo de la dictadura de un like. Entonces como que, ay, si inicio un proyecto o si quiero hacer esto, pero es que no tengo apoyo porque es que solamente una persona me apoya, me da like. En esta realidad virtual, digital, esa experiencia con Cristo no puede ser tergiversada. Usted acaba de mencionar una palabra que es vital en todo aquel que quiere ser líder y en todo joven que quiere vivir hoy su fe, que quiere vivir hoy su misión dentro de este mundo, y es la palabra autenticidad. Esa palabra autenticidad tiene una importancia soberana en los que quieren ser líderes. Toda persona sigue a alguien que es auténtico. Las artificialidades aquí no caben. La autenticidad conlleva también libertad. Libertad ante lo que nos ofrecen. Libertad de poder elegir aquello que creo sirve para mi vida y para un proyecto social, y de rechazar aquello que no sirve. Entonces, el joven hoy tiene que ser auténtico. Es lo que estamos esperando, y sobre todo identificar bien los modelos que se le presentan y seguir solo aquel que sabe. Lo va a hacer mejor persona, mejor cristiano, y lo va a hacer mejor hermano con los demás. Ahora, en lo que usted menciona, con la siguiente pregunta, que tiene que ver con los jóvenes en el plan de Dios, de alguna manera, los jóvenes que se involucran en unas realidades juveniles, yo creo que ese plus, ese ingrediente de ser auténticos, es lo que conecta con otros jóvenes realmente. No podemos llegar a otros jóvenes con máscaras o intentando ser diferentes o tratando de colocarnos unos disfraces o antifaces no, pienso que la autenticidad es la que conecta realmente con la juventud. Hoy se habla mucho de la sociedad de la transparencia, ¿no? Y creo que, bueno, aunque eso se refiere sobre todo a estar interconectados, donde todo mundo sabe lo de uno, los gustos de aquello, los gustos de otro, pero tiene también que ver con una virtud cristiana, ¿no? El presentarme tal como soy, el presentar mi vida sin temor a que descubran mis virtudes, pero también presentándome como una persona falible, como una persona que se equivoca, como una persona que va caminando hacia la perfección, que es perfectible, mas no perfecto. Eso hace parte de esa juventud de hoy, que acepta con mucha más libertad su grandeza y su pequeñez, que acepta con mucha más libertad que antes su luz y su sombra. Eso es autenticidad, y eso es transparencia muy necesaria para el joven que quiere ser líder y que es líder en este momento de la historia. Bueno, con base a todo lo que hemos dialogado, los jóvenes en el plan de Dios, los jóvenes en el plan de Dios, le pregunto, monseñor, cuando usted escucha la frase, los jóvenes son el ahora de Dios, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué hace eco dentro de su ser, teniendo en cuenta que ellos son el plan también de Dios? Yo siempre he pensado que cuando leemos las historias de la Biblia, la mayoría de estas personas llamadas hombres y mujeres fueron jóvenes, la mayoría. Dios llama a cualquier edad y en cualquier momento, porque Dios siempre ha visto en el joven una enorme capacidad de entrega, de donación, porque el joven está llamado a soñar. Tengo que decir que según los estudios que se hacen sobre la juventud actual, han rebajado su capacidad de soñar, han cortado un poco sus alas. Entonces como que sus deseos ya no son tan altos, sino que son deseos más bien rastreros, para muchos, ¿cierto? Pero en la mente de Dios, el joven tiene toda una capacidad, porque sueña futuros mejores, porque desea, porque tiene energía. Cuando Aristóteles hablaba de la esperanza, decía que la esperanza es mayor en el joven, porque tiene un horizonte más amplio y porque, digamos, el futuro que le espera es todavía amplio también, mayor. Entonces, por eso él decía que se espera mayor esperanza en el joven que en el que ya está anciano. Y eso lo sabe Dios. Yo estoy seguro que Pedro, cuando es llamado por Jesús, era un joven de entre 25 y 35 años, allí con todos los asuntos de la exégesis y de la historiografía, pues no se puede ser muy preciso, pero sí se sabe que era un joven entre 25 y 35 años. Igual su hermano Andrés. ¿Qué hace Jesús? Sencillamente tomó a esos muchachos, tal y como ellos eran, y fue forjando en ellos un deseo enorme, el deseo de transformar a través del amor
el mundo que tenían a su alrededor. Entonces, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, los jóvenes siguen siendo un potencial enorme para la transformación del mundo. Monseñor, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a encontrar el propósito de sus vidas en la actualidad como líderes? Resalto en primer lugar la palabra líderes. El liderazgo es siempre un ejercicio hacia afuera. El verdadero líder busca ayudar a los demás a ser mejores y a ir creciendo junto con ellos, a irse mejorando a sí mismo junto con ellos. La sociedad actual nos ha invitado mucho a la búsqueda de la propia felicidad. A todos, no digo solo a los jóvenes. La sociedad actual nos ha hecho un poco obsesivos de lo que es la autoestima, de lo que es la autoglorificación. Nos dicen que somos una sociedad un tanto narcisista. Allí el joven que quiere ser líder tiene que andar un poco contracorriente. El líder tiene que aprender a volar, tiene que enseñar a volar sin pretender que los demás vuelen su vuelo. El verdadero líder busca personas que crezcan, busca personas que colaboren con él, no busca seguidores. Por eso, para los jóvenes cristianos es absolutamente necesario descentrarse. En un mundo que nos reconcentra en nosotros mismos, el líder cristiano debe descentrarse. Y ese descentramiento viene en un salir de sí mismo, que debe empezar por un sentirse parte de la creación. Ese es un tema muy sensible en la juventud actual, pero es un tema que nos abre a la trascendencia. Cuando el joven sabe que es parte de un ecosistema enorme, que todos han sido queridos por Dios, empieza su trascendencia. No se siente el rey del mundo, se siente el guardián de una creación que nos ha sido dada. En segundo lugar, el líder cristiano tiene que abrirse a la experiencia del otro que puedo tocar. A veces hablo de que es buena, pero no suficiente la emotividad virtual. La carita feliz, la carita triste, el dedito arriba. Es buena, pero no es suficiente. El joven tiene que descubrir el rostro del otro, tiene que descubrir la fragilidad y la grandeza del otro, tiene que aprender a compartirla y tiene que aprender a valorarla. Esas dos cosas son muy necesarias para que el joven de hoy ejerza su liderazgo. Y para encontrar el propósito de vida, el sentido de la vida, o también lo que podríamos llamar religiosamente la vocación, pues el joven cristiano no tiene otra propuesta que la de Cristo. Todo propósito de vida se encuentra donándose a alguien o a algo por amor. Es allí donde se encuentra el propósito de la vida. Es allí donde se encuentra el saber que vine al mundo para una misión, que soy importante para muchas personas, que puedo ser necesario para muchas personas, porque aunque Dios se basta a sí mismo, decidió necesitarnos, y necesita a los jóvenes, y necesita el liderazgo de los jóvenes, y necesita la pasión juvenil. Monseñor, ahora que menciona todo esto, es un compromiso, no es un reto inmenso. Sé que muchos jóvenes que nos están viendo en este momento, de sus realidades juveniles, a veces ese tema del liderazgo también a veces puede ser confuso o puede tergiversarse, porque a veces mucha gente, ¿cierto? Muchas personas creen que el líder es alguien perfecto, alguien que no puede experimentar la vulnerabilidad o emociones fugitivas. Pues en lo que usted menciona, me nace decir ahorita que todo líder también debe pasar, para poder florecer, debe pasar por todas las estaciones. O sea, Sí. es como lo que yo puedo también interpretar. Y un líder no es una persona perfecta que va a tener la solución para todo o la respuesta para todo. Pero un líder también, creo que en su experiencia, en su trabajo, en su compromiso, porque a veces son muy violentados también por la misma iglesia en unas ocasiones, pero pienso que ese es el reto también y el sacrificio de los líderes juveniles, y es que también deben pasar por un desierto, por un vía crucis, y también llegan a una resurrección en su trabajo. Entonces, me parece muy bonito lo que dice, porque pues yo también soy líder en muchos escenarios, y a veces nos ven como, no te puedes equivocar, eres un joven líder, no te puedes equivocar. No, y esto que eres psicólogo todavía más, no te puedes equivocar, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensaje podríamos también decirle a la gente que un líder no es perfecto? Quiero responder a su pregunta, Camilo,
más bien describiendo la vida de dos líderes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para ilustrar un poco esta pregunta. Moisés. Moisés siente desde lo profundo de su corazón la necesidad de ser líder de su pueblo. Al comienzo se equivocó, y se equivocó hasta lo hondo. Mató a un egipcio, creyendo que sus hermanos hebreos acogerían eso y lo exaltarían como su pequeño príncipe. Cuando descubrió que no fue así, que sus hermanos no aceptaron su imposición de ser líder, viene lo que usted ha llamado crisis. Moisés huyó al desierto. Huyó al desierto y dice el texto que allí pasó 40 años. 40 años es una cifra simbólica para decir el tiempo que fue necesario para madurar. Cuando ya ha sido madurado en la humildad por Dios, Dios le llama a través de la zarza ardiente. Antes no le había llamado. Él se quiso hacer líder de su pueblo a la fuerza. Ahora es Dios el que lo llama. Él ya se siente cansado, se siente mayor, pero le dice, sí, mejor así. Ahora lo harás con mis fuerzas, no con tus fuerzas. Entonces, lo que usted dice es cierto. Primero tuvo unas ínfulas de autograndeza, de sentir que era el ideal. Tiene que ser molido por la prueba para poder ser líder según el corazón de Dios. Pensemos también en Pedro. Ya este es el líder del Nuevo Testamento. Pedro es un hombre de carácter enérgico. Pedro es un hombre fogoso. Y al comienzo cree que también la violencia hará parte de ese liderazgo que le han entregado. Recuerden cómo es el que saca la espada para tratar de defender a Jesús. Tendrá que ser molido por la prueba. La prueba de la traición o de la negación fue para Pedro, aunque suene paradójico, vital para que pudiera ser el líder que Jesús quería. Descubre que no tiene la fuerza interior necesaria para hacerlo, que es un hombre miedoso como el resto, que es un hombre que teme el sufrimiento como el resto. Y por eso Jesús lo comprende, lo hace pasar por la prueba y solamente después le dirá, bueno, sabes que me fallaste, pero ¿me quieres? ¿Me amas? Solo cuando recibe, después de estar cabizbajo Pedro por la experiencia de haberlo negado, el Señor lo reconoce digno de ser su líder. Entonces, en el liderazgo cristiano, el auténtico líder ha tenido que bajar su cabeza, a bajar su orgullo, para sencillamente ser una persona que ha experimentado la misericordia para poder proclamar la misericordia. Monseñor, ¿cómo los jóvenes pueden ser instrumento de Dios en su entorno, en su familia, en su comunidad y en el mundo actual? Bueno, lo primero que yo quiero decir al responder su pregunta, Camilo, es que la palabra instrumento no me gusta. Ok. Porque también para los jóvenes y para todo cristiano vale aquella expresión tan bella de Jesús. Sí. A ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Cuando el Señor Jesús nos llamó, nos elevó en una dignidad, porque usted decía ahora que se alegraba porque le parecía casi imposible tenerme a su lado. Soy un simple ser humano. Imagínese usted cuando el Hijo de Dios nos dice, yo a ustedes no los considero serviles, a ustedes los considero mis amigos. Por eso prefiero la palabra colaboradores. ¿Cómo podemos colaborar con Jesús en la familia, en la sociedad, en este ahora social que estamos viviendo? La sociedad de hoy tiene, digamos, algunas dolencias. En eso no es que solo esta tenga dolencias. La modernidad tuvo sus propias dolencias, el Renacimiento tuvo los suyos, la época de los antiguos filósofos tuvo los suyos. ¿Cuáles son las dolencias de esta sociedad? La primera, el miedo. El miedo se ha ido generalizando y ahora con las nuevas guerras que se han ido estableciendo, el mundo ahondará más en guerras. La posibilidad de que el mundo se destruya, la experiencia de la pandemia, todo fue generando una sociedad miedosa. ¿Qué es lo que vence al miedo? Solo podemos enfrentar el miedo cuando hay una esperanza grande. Y por eso aquí vuelvo a entroncar con esa respuesta que le di hace un rato. El gran aporte del joven de hoy a la familia y a la sociedad es la esperanza. El déficit de esperanza es muy grande.
muy grande. Hay algo que tendría que cuestionarnos. La diócesis de Pereira, la arquidiócesis de Manizales, la diócesis de Armenia, parte de la diócesis de la Dorada Guaduas pertenecen al eje cafetero. Personas de una religiosidad muy arraigada. Y sin embargo es preocupante el índice de suicidios y de muchos problemas de salud mental en esta región del eje cafetero. ¿Qué sucede? ¿Acaso nuestra religiosidad no está siendo una fuente de esperanza para poder vivir todas las dificultades que se nos están presentando? Entonces yo sí aquí les digo a los jóvenes que tienen que vivir contracorriente, que tienen que armarse de valor para volver a ser para esta sociedad una central dispensadora de la esperanza. Ese es el más grande desafío. Y ustedes me dirán, pero bueno, estamos hablando es que es la hora de Dios y la esperanza suena a futuro. No, no estoy hablando de expectación, estoy hablando de esperanza. Bien. ¿Expectación qué es? Sentarse a esperar que del cielo caigan las soluciones. Esperanza es ayudar desde ya a engendrar lo que no ha nacido. La esperanza nos llama a caminar aun cuando no haya todavía sendero. Y eso es lo que le toca al joven de hoy, sobre todo al joven cristiano. Porque repito, tiene la fuerza, tiene la pasión, tiene a veces esa convicción de que lo puede todo. Por eso Dios necesita la fuerza de los jóvenes. Entonces, el gran servicio es que para ayudarnos a vivir en esta sociedad del miedo, ustedes nos devuelvan la esperanza, que no es expectativa, es esperanza activa. Es esperanza que empieza a trabajar para que nazca lo que aún no ha nacido. Además, monseñor, con lo que usted menciona, recuerdo algo, no sé si me corrige, creo que fue una frase del Papa Francisco donde él decía que los jóvenes también están a ser llamados a ser eternamente jóvenes como lo es Cristo, pero que ese eternamente joven está arraigado en la esperanza. Y él expresaba que envejecíamos realmente cuando perdíamos la esperanza. Sí, sí, esa es una concepción para los que creemos que no solo somos carne, que no solo somos carne. Cuando sabemos que no solo somos carne, entonces comprendemos que la piel envejece, los órganos envejecen, pero que el espíritu madura. Y el espíritu que nunca pierde la esperanza sigue teniendo esa fuerza que el mundo de hoy necesita. Es una característica de la eterna juventud, mantener viva la esperanza y el deseo de cosas grandes y futuros mejores. Bueno, vamos a seguir conociendo a monseñor y hoy tengo para usted, monseñor, unas preguntas. Vamos a conocer un poquito más de lo que le gusta hacer, lo que a usted le gusta, y también pues ahí apunten cuando quieran dar regalos, ya saben lo que a monseñor le gusta. Monseñor, color favorito. Azul oscuro. Uy, muy elegante, ¿no? Monseñor, ¿prefiere la montaña o la playa? Por mis orígenes, la montaña. Muy bien. Un también como más tranquilo, uno medita, Sí. o en ambos lados. Las olas son muy ruidosas para mi gusto. Monseñor, cita bíblica favorita. La de mi lema episcopal, fijos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Wow. Santo favorito. San Felipe Neri. ¿Por qué? Siempre escucho de él, ¿por qué? San Felipe Neri es un hombre más o menos del siglo XVI, apóstol de Roma, patrono del buen humor, de los humoristas. Digamos que trabajó muchísimo por la niñez y la juventud de su tiempo y fue el que generó los oratorios que después retomaron los salesianos y los grandes educadores de ese tiempo. Entonces él hizo oratorios donde los jóvenes y los niños se divertían, aprendían, mejor dicho, no era una vida artificial, en medio de los juegos, en medio de la alegría, en medio de todo lo que representaba la vida en el campo, él logró hacer una gran cantidad de santos y de sacerdotes que se afiliaron a su existencia. Por eso quiero tanto a San Felipe Neri y sigue siendo para mí un modelo de sacerdote digno de imitar. Muy bien. Monseñor, canción y música favorita. Bueno, me gusta mucho por herencia paterna el bolero ranchero, por Javier Solís. Una canción muy bonita que si bien no la compone él, tiene una versión muy bonita, Dios nunca muere. ¿Qué es lo más bonito que Dios ha hecho en su vida? Yo vivo muy agradecido de que sin merecimientos de mi parte me haya llamado a ser sacerdote.
Allí aprendí a conocerlo mejor, a amarlo, a servirlo y a anunciarlo. Siempre que celebro mi ordenación sacerdotal el día 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, de verdad que es un día siempre de sentida acción de gracias, porque aquí encontré mi puesto y nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Y qué chévere que esta respuesta los jóvenes puedan también guardarla en su corazón. Monseñor Nelson Jair, ¿usted es feliz? Usted es psicólogo y por lo tanto sabe que hay 3 grados, al menos 3 grados, en lo que llamamos felicidad. La euforia, Sí. muy emocional, que hasta el perrito la siente cuando llega su amo, que es ese alboroto. La felicidad, que es un estado más emocional, si estoy bien, si me está yendo bien, si mi familia está bien. Y la alegría, que es una serena calma, aun cuando la turbulencia de la mar sea grande. Entonces, yo he sentido la alegría en mi corazón desde hace mucho tiempo. Feliz he sido en muchas ocasiones, pero he buscado más la alegría, que es además un fruto del Espíritu Santo. Esa que permanece aun cuando el mundo se nos deshaga bajo los pies. Entonces, sí, puedo decir que he sido feliz y que busco vivir la alegría que proviene del Espíritu Santo. Monseñor, la importancia de vivir en el presente. Bueno, el presente tiene un problema y vivir el ahora tiene, digamos, sus dificultades y las tiene especialmente en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque el presente se escurre hacia el pasado de inmediato. Es decir, el presente es instante que de inmediato se vuelve pasado. Si yo no tengo los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón disponible, no me doy cuenta de la hora. El ahora pasa sin que yo logre captarlo, sin que él logre impresionar mis sentidos, porque es por allí por donde entra toda nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gran dificultad hoy para muchos? No solo para los jóvenes. Las costumbres de la sociedad nos han invadido a todos. Que los jóvenes mantienen ocupado el oído. No me extraña, ¿cierto? Pero me causa simpatía ver que casi que se está volviendo una extensión del cuerpo el mantener unos audífonos permanentemente en los oídos. Lo veo mucho más en los jóvenes. Entonces, por lo tanto, el ahora ya no lo están captando por el oído, porque el oído permanece distraído. Y el segundo sentido por el que captamos el ahora es la visión, los ojos. Y los ojos mantienen distraídos. Las pantallas y los audífonos, que se volvieron casi que extensiones de nuestra vida, no nos permiten captar el ahora. Hay un filósofo contemporáneo, un surcoreano, y me gusta decir que es un filósofo. No es un teólogo, no es un sacerdote, es un filósofo de los más leídos en la actualidad, Jules Han, que le grita a la humanidad: por favor, cierren los ojos para que puedan volver a contemplar. Insiste él que hay que zafarse un poco de esos distractores para poder volver a contemplar el ahora, para poder volverme a fijar en la belleza de la creación, en el espectáculo serenante o serenador, me disculpan, no sé con precisión cómo decirlo, de un atardecer, de un amanecer, de una playa, de una montaña. Entonces, el ahora se nos escapa porque tenemos demasiados distractores. Por eso hay que, y lo están pidiendo los psiquiatras, por favor, el nuevo ayuno de la sociedad, ayunen de este tipo de cosas para que puedan volver a experimentar el ahora. Entonces eso es muy importante, pero además esa salida de sí mismos que ya les he mencionado es bien importante. El Papa Francisco hablaba mucho de tocar la carne herida del otro. No solamente hacerle sentir a través de un WhatsApp, a través de un Instagram, a través de un medio que lo siento, no, el abrazo no lo reemplaza nada. Nada puede reemplazar el abrazo. Puede ser que el like les genere una descarga de dopamina, pero toda la serie de cosas que se descargan en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, por un abrazo sincero que se da, por un estar al lado del amigo que se da, eso no tiene precio. Y eso es vivir el ahora.
A mí, la verdad, lamento cuando la gente dice, no, mi amigo está enfermo, yo no voy para no sufrir. En este momento yo no puedo ser el objeto de mi compasión. No puedo yo sufrir, no, es estar al lado de él, tocar la carne herida. Por eso creo que para poder vivir plenamente la hora nos toca eso, eliminar los distractores y salir cada vez más de sí mismos. Y en estos distractores, pues usted lo mencionaba ahorita, el tema de la virtualidad, la parte digital, las redes sociales, y me gustó mucho lo que usted decía, y es que un algoritmo, una inteligencia artificial jamás va a reemplazar el calor de un nido y de un abrazo. Sí, Qué bonito. sí. Y allá tenemos nosotros, creo que la misma inteligencia artificial, si alguien hace el ejercicio de preguntarle, le dirá, le reconocerá que nada podrá reemplazar el calor humano. Y por eso parece ser que estas profesiones donde el calor humano es vital serán muy importantes cuando la inteligencia artificial y todo el mundo de la tecnología se haya popularizado y se haya difundido. La gente necesitará cada vez más de la sinceridad y del calor humano, de un abrazo, de una presencia compasiva, de una escucha activa. Muy bien, monseñor. Monseñor, con lo que usted acaba de mencionar, podríamos decir que eso podría ser algo que impide a los jóvenes que vivan en la actualidad, perdón. Sí, están muy distraídos. Pero cuando ellos, cuando los jóvenes se disponen a dar la vida por esto, entonces encontramos unas experiencias muy bonitas y unos modelos muy, muy importantes. Yo sí quiero recalcar que yo no soy enemigo de la virtualidad. Creo que en pandemia todos agradecimos toda la tecnología que nos ayudó a vivir con un poco más de optimismo, con un poco más de agilidad de ese momento tan difícil. Entonces yo no soy enemigo, pero también junto con todo el mundo de espirituales, psicólogos y psiquiatras, y digo, hay que ayunar un poco de eso para poder vivir el ahora del mundo. ¿Usted cree que en nuestra iglesia hay líderes o personas que se encargan de entorpecer el proceso de muchos jóvenes que están en constante búsqueda de la felicidad, del perdón y del amor de Dios? Sí, bueno, hay muchos que los promueven, ¿no? Hay otros que sin mala voluntad pueden llegar a entorpecerlo, como quienes. Hay gente que es nostálgica. La nostalgia se define como la tristeza por un pasado feliz, ¿no? Un pasado feliz. Entonces hay personas nostálgicas que piensan que todo tiempo pasado fue mejor y por eso entorpecen el liderazgo juvenil. Siempre les hacen sentir que ellos fueron los mejores. Allí una persona sin tener mala voluntad puede llegar a entorpecer este tipo de liderazgos actuales de la juventud. Un segundo grupo podríamos decir que son aquellos que reproducen en su vida los celos por el niño recién nacido. Son las luchas intergeneracionales, ¿no? De que se habla cuando la persona mayor no acepta las nuevas características de la juventud. Toda sociedad, toda generación cree que la suya fue la mejor y que la que le sigue es la peor. Eso ha pasado desde siempre. Los mayores siempre creeremos que la generación que nos sigue es la peor y los que son mayores que nosotros somos los peores. Entonces esa lucha intergeneracional hace que muchos a veces obstaculicen el liderazgo de los jóvenes. Pero también, digamos que hay algunos que esa sed de felicidad, el mundo de hoy es un tanto inmediatista, ya no hay esa paciencia para alcanzar las cosas que nos puedan hacer felices. Sí. Algunos líderes aprovechan esa sed de felicidad inmediata de la juventud y de la adolescencia de hoy para manipular. Entonces, la manipulación es un obstáculo, ¿no? Porque ya no se es líder para que los otros crezcan y vuelen, sino para mantenerlos atados. Entonces es una especie de manipulación y a veces sobreprotección que lo que quiere es dejarlos encerrados en una jaula para que nunca vuelen su propio vuelo. Entonces yo diría que sí, pero algunos con buena voluntad, pero con pésima metodología, otros con mala voluntad que tratan de manipular para su propia satisfacción, mas no para ayudarles a volar su propio vuelo. El llamado a ser jóvenes con propósito. Bueno, ese llamado, digamos que está mediado por nuestro acercamiento a Dios.
Y aquí voy a ser muy agustino, como el Papa León, ¿no? San Agustín proponía como un itinerario hacia Dios, y les parecerá extraño, pero es algo muy bíblico, que hay que retornar a la creación para que ella nos lleve hasta su creador. Esa es una experiencia que siempre la Biblia defendió, ¿no? Las personas pueden llegar desde las criaturas a su creador. Entonces el joven tiene que familiarizarse con esta creación bella y maravillosa, dejarse impactar por ella para poder hacerse la pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Cómo surge esto? ¿Puede la materia darse vida a sí misma? ¿Puede de la nada surgir la existencia? ¿Es esa una respuesta lógica? Entonces, la creación puede ser un trampolín maravilloso para llegar a Dios. El otro, según Jesús, es reflejo del rostro de Dios. A veces la gente, o todos nosotros, tenemos mucha curiosidad por cuál es el verdadero rostro de Jesús, ¿no? Y algunos dicen es el de la sábana santa, y nos entusiasmamos todos, y que le hicieron Sí. pruebas de esto y de aquello, y que posiblemente este era el rostro. Pero hay algo bonito en la Sagrada Escritura, y es que cuando Jesús resucita, nadie conoce su rostro. María Magdalena no lo reconoció, su rostro estaba transfigurado. Pablo no vio rostro alguno, sino una luz que lo deslumbró. El vidente del Apocalipsis dice que lo que vio en su rostro fue algo resplandeciente como el sol al mediodía. Teresa de Ávila dice que siempre tuvo curiosidad en sus visiones de ver sus ojos, pero que nunca supo su color, y esa era para ella una gran frustración. Esto para decirles que el rostro de Jesús se ha quedado en cada espejo. Cuando yo me miro al espejo es el rostro de Jesús, pero cuando yo lo veo a usted es rostro de Jesús. Cuando yo veo a cada persona en la calle es rostro de Jesús. Es ese ver en el rostro de Jesús, el que también nos ayudará mucho a acercarnos a Él. Y entonces allí es bien importante porque nos descentra y nos hace salir al hermano para ver en Él a Jesús. Jesús ha querido quedarse allí. ¿Por qué? Porque así lo decidió. Aquí no es cosa de si soy digno o no. No, aquí no es cosa de méritos. Es que Él lo prometió y punto. Y Él no necesita de nuestros méritos para eso. Esa es la humildad de Dios. Dios desde siempre ha querido autolimitarse. Siempre ha querido autolimitarse. Y entonces su gran autolimitación fue quedarse en figuras imperfectas. Ese propósito en la vida, entonces, se da cuando, habiendo descubierto yo de tal manera la omnipresencia de Dios, es decir, que está en todas partes, hasta en las realidades que parecen más ínfimas, entonces yo tengo que decir, como Él se ha limitado para amarme, como Él se ha entregado para amarme, lo mismo tengo que hacer yo. Y eso entonces procede, bueno, ya lo he dicho, a la creación, salir al hermano, y ahí sí empezar un viaje hacia el interior. San Agustín decía que había buscado a Dios por fuera siempre y que se lanzaba a las criaturas tratando de encontrarlo, hasta que se dio cuenta que Dios no estaba afuera sino adentro. Entonces Agustín empieza a hacer el viaje hacia el interior, para poder terminar diciendo: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y yo te buscaba por fuera porque estaba yo destellado por las criaturas y tú estabas tan dentro. Ese viaje al interior es necesario para encontrar el propósito de la vida. Y aquí repito, el propósito de la vida para un cristiano solo se encuentra donándose. El bautismo le da a cada profesión ese sello de donación por amor. Usted, que es joven cristiano, le tendrá que añadir algo a su profesión de psicólogo clínico. Y ese algo es el amor. Sí. Ya no será simplemente como ese despegue del terapeuta hacia su paciente, Y dar diagnósticos, que ¿no? da el diagnóstico y que le da después las herramientas para que pueda mejorar en sus conductas. No, si él se siente amado como cristiano, así usted respete todo lo que le exige su profesión, entonces tendrá propósito de vida. Usted no se levantará amargado a su trabajo, usted se levantará feliz a su trabajo porque con él está usted propagando el amor de Dios. El propósito de vida siempre tiene que ver con el amor. Cuando yo amo lo que hago y lo hago por amor a Dios, cada amanecer
es una dicha y es una gloria. Y quien trabaja amando se cansa menos. Y estoy seguro que la fatiga emocional no le llegará a quien trabaja amando, a quien ama lo que hace y ama a aquellos a quienes sirve. Entonces el propósito de vida está siempre ligado a dar la vida por amor. El que trabaja amando se cansa menos. Se cansa menos. Qué bonito. ¿Puede un joven herido servir y ser signo de esperanza? En la literatura judía, que tiene unas piezas bellísimas y valiosas, alguno escribió una imaginación de cómo sería el Mesías cuando llegara. Seguramente que lo hizo inspirándose en unas frases del Cántico del Siervo de Isaías, porque hay algo que dice muy bello allí y que creo que viene bien para responderle a lo que usted me pregunta. Por sus llagas hemos sido curados. Sí. Entonces, ¿cómo recitaban o cómo pensaban algunos judíos que vendría el Mesías? El Mesías sería un Mesías herido, no sería un Mesías perfecto. Y decían que estaba en las afueras de la ciudad, que era el lugar destinado a los leprosos, pero que en este Mesías leproso había una característica distinta a la que había en los otros. Los otros se pasaban todo el día limpiándose sus propias heridas. En cambio, el Mesías leproso madrugaba más. Se limpiaba solamente una herida al día porque necesitaba estar dispuesto a limpiar las heridas de sus hermanos el resto del día. De allí entonces surgió ese relato del sanador herido, Todos sabemos, los que hemos tenido contacto con alcohólicos anónimos y con las personas que tratan de superar cualquier tipo de adicción, que sus mejores terapeutas son los que han transitado esas adicciones. Y esa es la respuesta sencillamente que es totalmente evidente a su pregunta. Cuando una persona ha experimentado la gracia sanadora de Dios, la misericordia de Dios, él se puede convertir, a pesar de sus heridas, en un sanador de sus hermanos. Con motivo de la resurrección, en mis predicaciones, ponía a la gente a mirar las imágenes de los resucitados. Y les decía, ¿las llagas están cicatrizadas? No. En el Sagrado Corazón, las llagas no están cicatrizadas. En Cristo resucitado, las llagas no están cicatrizadas. En la imagen de la Divina Misericordia no están cicatrizadas. Porque Jesús de Nazaret ha querido permanecer con sus llagas abiertas, signo de su vulnerabilidad. Y es a través de esas llagas, de su fragilidad, como Él sana y como Él cura. Y en la espiritualidad acostumbramos decir que es por esas llagas, sobre todo por las de su corazón, donde Él sana todas nuestras fragilidades. Así que todo joven herido puede llegar a ser, cuando ha entendido la misericordia de Dios y se ha dejado arropar por esa misericordia, puede ser un gran apóstol de la misericordia. Muchas gracias, Monseñor. ¿De qué manera los jóvenes pueden confiar en que Dios tiene el control y que Él los acompaña siempre? Bueno, decir que Dios tiene el control es algo que hay que matizar, ¿cierto? Dios se autolimita. Dios se autolimita. Porque quiere conversar con nosotros, quiere relacionarse con nosotros como alguien que se acerca, como alguien que se abaja. Hoy los pedagogos de la niñez, de la infancia, saben que la mejor manera de hablar a un niño es agachándome hasta su estatura. Él no se siente amenazado, él se siente que está hablando con alguien que tiene su misma estatura. Eso fue lo que hizo Dios. Dios quiso bajarse y quiso hacerlo desde la creación. ¿Cuál es la primera gran autolimitación de Dios? Entregarnos el control. La libertad fue la primera gran autolimitación de Dios. No digo que Dios no intervenga en la historia, Dios guía la historia, pero cada persona debe decirle a Dios, porque Dios humildemente requiere nuestro permiso. Quiero que escribas conmigo mi vida. Quiero que escribas conmigo mi vida. Así como la maestra de escuela que nos iba llevando, ¿no?, para escribir la plana cuando no lo sabíamos hacer. La lección escrita era mía, pero era también de mi maestra. Cuando yo le digo a Dios que quiero que guíe mi vida,
entonces es una historia que escribimos a dos manos, pero tengo que darle el permiso. Casi que podría usar una imagen de una plataforma tecnológica de hoy muy útil, el Waze. Sí. El Waze tiene ya el destino donde hay que llegar. Le propone las mejores rutas. Usted puede irse por la que quiera. Pero esa plataforma le estará diciendo siempre, le estará reprogramando la ruta y le insistirá en cuál es la mejor. Eso es Dios. Dios sabe cuál es su destino. Nosotros venimos con tiquete de ida ya. ¿Y cuál es nuestro tiquete de ida? Está timbrado. Destino el cielo. Destino casa del Padre. Usted puede tomar las rutas que desee. Pero Dios está siempre allí, guiando la historia y dando la fuerza para sobrellevar cada acontecimiento de la historia. Pero en esto insisto, Dios escribe conmigo mi historia cuando yo le doy permiso. Requiere mi permiso porque su primera autolimitación fue darnos la libertad para llevar el control. No nos ha ido tan bien llevando el control, pero Dios siempre está dando oportunidades nuevas para que recuperemos la ruta que verdaderamente nos lleva a la felicidad que culmina en la casa del Padre. Monseñor, muchas gracias por este espacio, por este diálogo. Yo sé que todo lo que usted ha dicho son palabras que van a hacer eco en los corazones de muchos jóvenes, de muchas personas que están conectados con este video podcast. Personalmente hace mucho ruido dentro de mí, mucho eco, lo cual me permite también resignificar mi compromiso también como líder, como evangelizador, como signo de esperanza, como lo mencionabas ahora, aún siendo un joven herido, ¿sí? O de pronto minimizado, de alguna manera, cuando uno asume todos estos retos con humildad, con sencillez, Dios se encarga de hacer el resto. Y usted hoy ha hablado a muchos corazones. Se le agradezco mucho por este diálogo, por este espacio. Y a todos los jóvenes que están acá conectados, a todas las personas, guarden este video para cuando se sientan desanimados, a que haya algún mensajito que puede tocarnos. Monseñor, ya para terminar, quisiera pedirle un favor. A todos los jóvenes, a todas las personas que nos ven, especialmente a los chicos de Encuentro Juvenil Colombia y Pereira, un mensaje de reflexión a los jóvenes desde sus realidades juveniles aquí en el Eje Cafetero. Cuando nosotros somos eco de las palabras de Jesús, atinamos mejor a esta respuesta. Jesús decía que había que ser sal y fermento. Y la comparación del Señor es inmejorable. Una pequeña pizca de sal da sabor a todo el alimento. Una pizca de levadura hace que se fermente toda la masa. Eso tienen que ser los jóvenes cristianos hoy. Aunque sean apenas un poquito, no hay problema. Tendrán siempre esa capacidad de dar fermento, de dar sabor a esta sociedad. Además, a Dios le gustan los pequeños comienzos. Y cuando nosotros vemos este entusiasmo de ustedes en las redes sociales, evangelizadores digitales, que hoy la iglesia los valora enormemente, evangelizadores digitales, pero también ese joven que se arriesga a ser catequista, ese joven que se arriesga a ser líder de grupos juveniles, están siendo sal y fermento. Yo les digo que no tengan miedo, la iglesia no se va a acabar, pero sí está exigiendo de todos nosotros una coherencia muy profunda. O somos coherentes o sencillamente no podremos de verdad antojar a los demás de que Cristo es camino, verdad y vida. Por eso yo les pido que no se desanimen, que así, aunque sea en pequeña cantidad, están siendo eso que Jesús quería. Sal y fermento para una sociedad que los necesita en una alegría cristiana que sea desbordante. Pues señor, muchas gracias por este espacio, estoy muy contento. Y bueno, espero que podamos tener otra oportunidad para seguir dialogando con temas que a los jóvenes los involucran en sus realidades. Gracias a usted, Camilo, por esta invitación y por el bien que hace a través de los medios digitales. Dios lo bendiga, que es un evangelizador digital aguerrido, convencido de lo que hace. Amén.
y ore por mí para que nos vaya bien en lo demás. Claro que sí. Monseñor, muchísimas Amigo, gracias. Dios le guarde. Chao. Eternamente joven, como lo eres tú.